Me di cuenta de que hacía mucho que Alejandro y yo no discutíamos, una de esas noches en las que no puedes recordar si ya cenaste, técnicamente. Seguíamos juntos. La rutina seguía su curso, se compraban cosas, alguien fregaba el suelo, alguien pagaba en la caja. Pero algo se había desvanecido hace tiempo de esa fórmula. O tal vez algo había aparecido, el silencio. ¿Qué comemos hoy? Preguntó sin apartar la vista del teléfono. Lo que tú digas, respondí desde otra habitación, pasando de página. Pollo, entonces. Está bien. Ese fue todo el diálogo, para toda la noche. Por cierto, no compró el pollo. Trajo pizza. Y yo no dije nada. Porque ¿qué más daba? Antes solíamos discutir hasta por cómo colgar las toallas. Antes él solía decir que yo era terca como una pared y podíamos pasarnos 3 días sin hablarnos hasta que alguien cediera. Pero ahora, ni discusiones ni rupturas. Solo una meseta lisa y tranquila, sin abismos. Pero también sin montañas, he empezado a evitar los espejos. No porque no me guste cómo me veo, no. Es solo que, a veces, siento que me he vuelto transparente. Y que ese reflejo ya no soy yo. Es alguien que repite hábitos sin sentido alguno. Mis colegas en la oficina preguntan por Alejandro. Yo contesto, todo estable, y ellos sienten envidia. Piensan que la estabilidad es la meta. Pero yo ya sé desde hace tiempo, a veces, la estabilidad es una condena. En casa nos hemos vuelto corteses. Eso es lo más extraño. Nos damos las gracias por la sal, por cerrar la ventana. Escuchamos cuando el otro dice algo, pero no nos oímos. Y me sorprendo deseando, no una pelea. Solo algo vivo, aunque sea rabia, aunque sean lágrimas, porque el silencio no es paz, es un vacío. No duele, pero tampoco deja crecer nada. Una noche me levanté a beber agua. Al volver, lo miré en la oscuridad. Dormía. Tranquilo, parejo. Y pensé, si mañana no despertamos juntos. Diré simplemente está bien, tal vez allí apareció la primera grieta. No en el matrimonio. En mí. Y no hacía ruido. No brillaba. Solo estaba. Como la primera nevada sobre el asfalto. Que nadie nota hasta que empieza a resbalar. La semana siguiente, Alejandro y yo fuimos a la velada escolar de mi hijo Nico. El salón de actos estaba lleno de ruido. Los niños corrían con disfraces de cartón, los padres formaban grupos y hablaban sobre el clima, reparaciones del hogar y zapatillas nuevas. Yo estaba sentada en la segunda fila, con la chaqueta en las rodillas. A mi lado se sentó Santiago, el padre de Alejandro, mi suegro. Siempre había tenido ese aspecto de alguien que va un poco retrasado en el tiempo, incluso cuando llega puntual. Hace frío aquí como en un garaje, dijo, sacando un caramelo del bolsillo. Menos mal que, al menos no hay corrientes, le respondí. Ajá, porque después de los 50. Las corrientes son el mayor enemigo, nos reímos. Luego me preguntó si había ganado algo en la rifa escolar. Le dije que no, que esta vez ni siquiera había comprado nada. Y entonces, con una calma sin lástima ni juicio, dijo, parece que tuviste un día difícil. No. Normal, solo muchas cosas que hacer. Eso suele significar que nadie te preguntó cómo estás. Lo miré, no con sorpresa, sino con una sensación de extrañeza. Porque no lo dijo para enternecerme ni impresionarme, solo lo dijo, puede ser, le respondí. Y no insistió más. Cambió de tema, empezó a quejarse de lo mal que se oían las líneas de los niños en el escenario y de que las dotes actorales de Nico no venían de su lado de la familia. Hablamos del Buffett, de las camisas de los otros padres y de cuando el presentador se equivocó en los versos. Todo era muy común, pero de repente me di cuenta de que, en esa normalidad, me sentía un poco a salvo, no porque hubiera dicho algo especial, sino porque simplemente estaba allí, no como un invitado en mi vida, sino como alguien que me percibía. No me ofendí por sus palabras, porque no intentaba meterse en mi alma, era solo una observación. Y, por primera vez en mucho tiempo, no tuve que demostrar nada en una conversación. Podía ser aburrida, un poco cansada. Algo callada y eso bastaba. Los niños terminaron el acto. Todos aplaudieron. Santiago se levantó, sacó el teléfono para tomar una foto de Nico y yo me quedé sentada. Solo un poco más en esa butaca, junto a alguien que no necesitaba nada de mí. El viernes, cerca de las 5, ya había perdido toda sensación de jornada laboral. Algo parpadeaba en la pantalla. Pero yo miraba a través de ella como a través de un vidrio empañado. Solo quedaba esperar a que dieran las 6 para recoger a Nico de inglés.
Entonces llegó un mensaje de Santiago: hola, estoy atascado en casa de un conocido. En las afueras, el coche no arranca, algo del motor de arranque. Alejandro vuelve tarde del viaje, así que quería preguntar si podrías acercarme un poco hacia casa, si estás por la zona. El mensaje estaba escrito con tanta delicadeza como si de verdad no quisiera molestarme, y, curiosamente, sentí alivio, no porque iba a ver a Santiago, sino porque la idea de no volver directamente al piso silencioso me pareció inesperadamente agradable. Le respondí: recojo a Nico y paso. Mándame la dirección. Cuando llegamos con Nico, Santiago nos esperaba frente a un supermercado con una chaqueta que ya le había visto hace 5 años. En las manos, una bolsa con pan y algunas compras pequeñas. Pensé que, ya que estaba esperando, al menos podría comprar leche. Y unas manzanas, dijo, sentándose en el asiento del copiloto, además. El teléfono de mi amigo se rompió, así que no hay cómo llamar. Si no me respondías, me tocaba dormir en el sofá del taller. Tuviste suerte, le contesté, encendiendo el motor. Hoy estoy particularmente generosa en rescates. Parece que ninguno de los dos tenía mucha prisa, dijo con calma, y no sonó como insinuación, solo como un hecho. En el camino hablamos de cosas simples: la reforma en el colegio de Nico, lo difícil que es encontrar un buen fontanero. Y que, ahora todos los jóvenes técnicos llegan con TikTok y se van, con una garantía de 3 días. Sus chistes no eran ingeniosos, pero yo me reía, no porque fueran graciosos, sino porque no tenía que fingir que escuchaba. A medio camino, de repente preguntó: si no tienes prisa, ¿podemos pasar por una tienda de electricidad? Necesito comprar bombillas de 3, ya se fundieron 2. Un poco más, y estaré cenando en la oscuridad. Claro, le respondí, ¿por qué no? Nos desviamos de la carretera y entramos a un hipermercado. La tienda estaba casi vacía, viernes por la tarde, cuando todos ya quieren estar en casa, y nosotros no teníamos tan claro a dónde queríamos estar, delante del estante de bombillas. Se quedó inmóvil unos minutos. Siempre pienso que voy a recordar cuáles necesito, y cada vez me quedo aquí como si fuera la primera. Mira, un hombre adulto, ya las he cambiado decenas de veces, pero cada vez una lección nueva. Yo siempre compro 2, una correcta y otra por si acaso. Él sonrió, un poco cansado, pero con complicidad. A veces creo que, con los años, no te vuelves más sabio. Solo te cansas de repetir los mismos errores, asentí. Elegimos las bombillas en silencio, fuimos a la caja. Y aunque no había nada fuera de lo común entre nosotros, sentí que no quería que ese viaje terminara aún. Ambos guardamos silencio en el coche mientras volvíamos a la ciudad, y ese silencio no estaba vacío, al contrario, era denso, como la lana abriga. Aunque a veces piqué un poco. Cuando paré frente a su edificio, no salió enseguida. Miró hacia adelante y dijo: gracias por acercarme. A veces es raro solo estar con alguien en el coche, sin ningún propósito, pero es como una prueba de que no todo se ha apagado. No es un propósito, le contesté, es un trayecto sin presión, y hoy era justo lo que necesitaba. La noche siguiente no tenía planes. El clima parecía hecho a propósito para no hacer nada, gris, algo húmedo, pero sin lluvia. Solo un mundo que se había dado a sí mismo una pausa. Me puse algo cómodo, unos vaqueros viejos, una sudadera con capucha, recogí el pelo en un moño y ni siquiera miré al espejo. Por primera vez en muchos días. No sentí que debía corregirme. Cerca de las 6 llegó un mensaje de Santiago. Al final decidí ir al taller. No contestan, y hay pocas chances de que se resuelva algo, pero a veces uno necesita intentarlo, aunque sepa el resultado. Si no tienes planes, acompáñame. Puedo llevar café. No pregunté para qué ir si ya sabía que estaría cerrado. Simplemente acepté. En esa propuesta no había presión. Y justamente por eso no quise rechazarla. Fuimos casi por el mismo camino que el día anterior. La ciudad ya se iba sumergiendo. En la noche, las farolas aún no se habían encendido, pero la luz del día ya parecía deslavada. Dentro del coche hacía calor y estaba tranquilo. Nico se había quedado con su abuela, este era mi tiempo. Y no lo escondía. Cuando llegamos, todo era como esperábamos, el taller cerrado, el estacionamiento vacío, el vigilante en la caseta que saludó con un gesto perezoso. Santiago bajó, habló con él unos minutos. Volvió a subir al coche. En su rostro no había decepción, solo una aceptación tranquila de la realidad. No trabajan, claro, dijo, pero necesitaba venir para saber con certeza que no se iba a resolver. A veces eso también tranquiliza, asentí.
con las manos aún en el volante, aunque estábamos estacionados. A veces uno siente que, si no lo comprueba por sí mismo, no puede soltarlo, aunque la respuesta sea obvia. Exacto, sonrió. A veces la respuesta nada ha cambiado, también es una respuesta, después de esas palabras. Guardamos silencio. Quizás 5 minutos, tal vez más. Pero no fue incómodo. Era un silencio que no podía ser llenado. Miraba por el parabrisas por donde pasaban lentamente algunos coches. Sus luces parpadeaban, desaparecían, volvían. La ciudad respiraba su propia vida, y nosotros estábamos ahí, en ese espacio inmóvil, como entre una pausa y un regreso. Santiago no se movía. Solo estaba sentado, con la cabeza apoyada en el respaldo, mirando al frente, no a mí, ni a sí mismo. A un vacío que, curiosamente, no se sentía triste, solo tranquilo. Perdona si hice que perdieras la noche, dijo al fin. No quería arrastrarte a algo sin sentido. No fue sin sentido, respondí despacio. Hacía tiempo que no estaba junto a alguien con quien no tenía que explicarme. Esas palabras no fueron una revelación. Solo salieron de mí como algo que llevaba mucho tiempo en la superficie. No sé cuál es la manera correcta, dijo, pero creo que a veces el silencio también es una forma de estar. Si no duele, en casa. El silencio hace tiempo que no es una forma. Es costumbre, dije en voz baja, y las costumbres no oyen. Nos quedamos unos minutos más así. Solo respirábamos, cada uno lo suyo. Pero sin necesidad de defenderse, de probar nada, de mantener formas. No quería salir de ese coche. Y no porque fuera una huida de casa, sino porque allí, en ese interior, me sentía como hacía mucho, no me sentía de nadie, pero viva. Solo arrancamos cuando las luces empezaron a encenderse afuera. No fue una noche que cambiara algo, ni un encuentro que comenzara algo nuevo. Pero supe con certeza, esas noches son necesarias no para el recuerdo, sino para recordarse a una misma que todavía queda espacio dentro para ser. Paramos frente a mi edificio. Ya era de noche. La calle casi desierta, solo un hombre paseaba a su perro al otro lado de la acera, y el viento suave hacía crujir las hojas secas bajo los pies. Apagué el motor, pero no me apresuré a salir. Me quedé un momento más en el coche, capturando el último instante de esa calma casi vacía, que no quería perder demasiado pronto. Santiago no decía nada de más. Solo estaba allí, recostado contra la puerta, mirando hacia la oscuridad. No me miraba, no se miraba a sí mismo, solo hacia adelante, como alguien que no planea nada, pero que lo entiende todo al mismo tiempo. Empecé a desabrocharme el cinturón. Él giró la cabeza, sonrió suavemente, sin mirarme directamente a los ojos, pero esta vez no fue evasión. Fue delicadeza. Una forma de no cruzar los límites que alguien más aún no estaba lista para abrir. Que tengas una buena noche, dijo simplemente, sin insistencia, con ese tono que no presiona. No ata y no exige respuesta, le respondí casi de manera automática, pero no con frialdad. Igualmente allí tomé la manija de la puerta. Entonces hizo algo que no esperaba. No fue un gesto, ni una acción completa, sino solo un contacto. Cuando ya estaba por salir, me tocó ligeramente el hombro, ni fuerte, ni para detenerme, ni para llamar mi atención. Solo un roce. Tan suave que podría haberse confundido con un accidente, si no fuera porque en ese toque había justo el mínimo de calor que se puede transmitir solo con la piel. No dejó la mano allí, no buscó mi mirada, no esperó nada. Permitió que ese gesto fuera lo que era, breve, sincero y tal vez un poco triste. No salí del coche de inmediato. Lo hice con ese segundo de peso que aparece cuando el cuerpo aún no ha decidido si dejar ir el momento que ya se volvió pasado. Él se quedó dentro, sin encender los faros, sin arrancar el motor. Solo estaba allí. Caminé sin mirar atrás. Y aunque la puerta del edificio se cerró tras de mí, no sentí necesidad de volver la vista. Pero en cuanto entré al ascensor y apreté el botón de mi piso, algo se movió dentro, no dolorosamente, no con ansiedad, pero sí con claridad. No era enamoramiento, ni tristeza, ni anticipación. Era algo simple, el calor leve que queda tras un contacto humano que no pide nada, pero deja una huella. La noche siguiente trabajaba con el portátil en la cocina, intentando terminar un informe, aunque en realidad llevaba más de media hora haciendo clic sin sentido, abriendo las mismas pestañas una y otra vez y haciendo scroll sin leer. Como si entre líneas fuera a encontrar la respuesta a una pregunta que ni siquiera sabía formular. Cerca de las 10. Alejandro apareció en la puerta con su camiseta de siempre, algo cansado, con un leve olor a champú después de ducharse.
con esa suavidad cotidiana que antes me parecía acogedora y que ahora solo me dejaba neutralidad. No dijo nada, simplemente pasó junto a mí, revisó un armario, sacó una taza, la llenó con agua caliente y la colocó con cuidado sobre la mesa, junto a mi codo. El líquido se movió un poco, pero no se derramó, siempre fue cuidadoso. Sentí ese movimiento incluso antes de ver la taza y sin levantar la vista de la pantalla. Pregunté con cierta distancia. Más por no guardar silencio que por curiosidad. ¿Buscas algo?, respondió casi al instante, sin titubeos, pero su voz era baja, algo apagada, sin énfasis. No, solo quería ver si todo estaba bien. Asentí, aunque no estoy segura de que lo notara. Porque en cuanto dijo esas palabras, se dio la vuelta, y se fue al salón, donde ya brillaba la luz tenue del televisor, cumpliendo más la función de fondo que de entretenimiento. Ni siquiera me miró, no porque estuviera enfadado o herido, sino porque hacía tiempo que ambos habíamos aprendido a evitar mirarnos para no tener que ver cuánto quedaba vivo en nuestros ojos. Miré la taza. Era sencilla, verde, un poco gastada, en los bordes del juego que compramos hace 7 años cuando nos mudamos al nuevo piso y todo aún parecía posible, nuevo, compartido, emocionante. Dentro había té negro, mi favorito, con una rodaja de limón, aunque hacía tiempo que no decía nada al respecto. Y comprendí que ese gesto fue casi tierno, no porque rebosara afecto, sino porque él aún recordaba lo que me gustaba. Pero al mismo tiempo sentí que en ese gesto ya no estaba yo. No lo hizo porque quisiera compartir, sino porque así era lo habitual de algo parecido a un reflejo, una costumbre. Un acto que repite sin pensar si aún tiene sentido. ¿Cómo apagar la luz al salir de una habitación? Sostuve esa taza, pero no. Bebí. Observé el vapor que se elevaba lentamente y comprendí. Era como una muestra de cuidado, pero sin presencia. Como la foto de un recuerdo en la que tú ya no estás, solo queda la forma, el contorno, pero el sentido se ha borrado de la imagen. Y en ese instante comprendí con claridad que nos habíamos convertido en expertos silenciosos en el arte de seguir juntos y, al mismo tiempo, estar separados. Al día siguiente, fui a buscar a Nico un poco antes de lo habitual porque su profesora escribió que ya habían terminado todas las actividades y se podía recoger a los niños antes del paseo de la tarde. Hacía calor para ser otoño, el sol aún se mantenía sobre los tejados, y no tenía ganas de apresurarme, ni a casa ni a ningún otro sitio. Estaba parada frente a la entrada de la escuela cuando vi a Santiago sentado en un banco cercano, inclinado sobre un dibujo, mientras Nico, con su mochila brillante, le explicaba algo con entusiasmo, gesticulando con las manos y señalando el papel con el dedo. Cuando me acerqué, los dos reían. Santiago sostenía en las manos un dibujo infantil hecho con rotulador sobre una hoja delgada de cuaderno, fingiendo que leía un mapa del tesoro. Aunque en realidad solo había unas figuras dispersas y el contorno muy aproximado de un barco pirata. Nico explicaba con emoción quién estaba en el dibujo, dónde estaba el tesoro y por qué uno de los piratas tenía la barba morada. Me quedé un poco apartada, sin intervenir, observando esa escena que parecía tan natural como si siempre hubieran pasado tiempo juntos después del colegio. «Mamá, mira», dijo que «soy un artista», gritó Nico, señalando a Santiago, que, con expresión seria, asintió y añadió, «Y también es un crítico muy sincero». «Eso es verdad», dije, acercándome. «Hoy por la mañana me dijo que parezco una princesa, pero vieja». Santiago se rió, no en voz alta, pero sinceramente, sosteniendo el dibujo con 2 dedos como si temiera arrugarlo. «Al menos es honesto», respondió, inclinando un poco la cabeza, y mirándome con esa sonrisa que no pide respuesta, no obliga a reír y no contiene burla alguna, solo una tranquila complicidad con el momento. Le lancé una mirada, y, de repente, vi en sus ojos algo que antes simplemente no había notado. No era algo nuevo, siempre estuvo allí, pero solo ahora lo vi. Sus ojos eran suaves, profundos, no de esos que impresionan a primera vista, sino de los que permanecen en la memoria por cómo miran, no por lo que contienen. Eran los ojos de alguien que no tiene prisa, que no juzga, que no dicta veredictos, solo mira y ve. Me sentí un poco incómoda, no porque hubiera hecho algo mal, sino porque en esa interacción breve había más presencia que en muchas de nuestras noches con Alejandro, donde las palabras siempre tapaban algo. En lugar de revelar, Nico corrió hacia el columpio, y nos quedamos unos minutos a solas. Santiago guardó el dibujo en su mochila con cuidado, como si fuera un tesoro real, y dijo sin mirarme directamente, «Él te quiere. Y tiene ojo fino».
Así que no te ofendas por lo de princesa vieja. No me ofendo, le respondí, intentando contener una sonrisa que surgía sola. Él asintió y no dijo nada más. Pero en ese breve silencio había más calor que en muchas de nuestras conversaciones con Alejandro, donde las palabras siempre servían para cubrir, no para acercar. El domingo después del almuerzo, Santiago me escribió un mensaje breve: estaba cerca. Si tienes media hora, podríamos tomar un café. Sin intenciones, solo que hoy no me apetece estar solo. Sus palabras no llevaban conclusiones, ni expectativas, ni insinuaciones. No era una cita. Y yo respondí casi de inmediato: sí, con gusto. Nos encontramos en un pequeño parque, junto a una fuente antigua que ya no funcionaba. El otoño iba borrando poco a poco los colores de los árboles. En el aire flotaba el olor de hojas húmedas y pan caliente del kiosco cercano. Santiago sostenía 2 vasos de cartón en las manos. Me tendió uno sin gestos extra, simplemente como quien comparte el silencio. No estoy seguro de por qué decidí escribir, dijo cuando nos sentamos. Tal vez porque estos días me descubrí esperando el momento en que pudiera simplemente estar con alguien. No respondí, pero el silencio no fue frío. Le permití continuar, sin interrumpirlo. Todo parece normal, añadió, mirando hacia las ramas desnudas. Pero a veces te das cuenta de que, en todo el día, no dijiste una sola palabra que tuviera sentido. Ni para ti, ni para nadie. Yo últimamente siento que hablo mucho. Pero igual no me escuchan, dije tras una pausa, y que da lo mismo si hablo o no. Quizás sea solo cansancio, dijo él, o quizá al final de algo que debía terminar hace tiempo, pero que nadie se atrevió a admitir. Eso sonó sutil, casi como una pregunta, pero sin presión. No percibí juicio ni intentos de sacarme nada. Solo presenciad, hablamos de nada, de dibujos animados, de autos viejos, de su primer trabajo en un taller cuando tenía miedo de tocar una llave inglesa por si rompía algo importante. Reímos. Pero sin esfuerzo. Aquella ligereza no era diversión, era permiso para respirar. Cuando la conversación se calmó, sentí como el aire entre nosotros se volvió un poco más denso, no pesado, solo presente. Me miró, no directamente, sino como se mira a alguien que se ha estado observando por el rabillo del ojo durante mucho tiempo. Y finalmente se atreve a ver de verdad. Me gusta estar cerca de ti, Lucía, dijo en voz baja, no porque hagas algo, sino porque eres. Y porque estoy aquí, no porque tenga que estar, sino porque quiero. Estas palabras no fueron una confesión. Sonaron como una observación interna y honesta. Suspiré. No sé qué hacer con esto, respondí. Esto no es un juego. Yo tampoco lo sé, dijo él de inmediato, y quizás por eso lo dije. Porque si ya estamos aquí en este banco, en este silencio, entonces ya significa algo. Aunque no sepamos qué, se inclinó un poco hacia mí, no con seguridad, sino con cautela, como quien no tantea mi reacción, sino el mundo alrededor. Su movimiento fue tan lento que tuve tiempo de pensar: puedo pararlo, puedo no permitirlo, pero no lo detuve. No porque lo deseara, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de estar en un lugar donde nadie representaba un papel. Sus labios tocaron los míos con suavidad, sin prisa, con ese respeto que no se siente tanto en el contacto, sino en cómo termina. Fue un momento que no pretendía nada, sin ambición, sin exigencia, sin futuro, pero con calor. Si esto fue demasiado, empezó a decir, pero lo detuve con un gesto. No fue demasiado, ni demasiado poco, fue simplemente humano. Nos quedamos sentados unos minutos más. No quería irme, y no porque buscara continuación, sino porque ese instante breve, difuso, se sentía vivo, no planeado, no correcto, no necesario, solo real. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual, y lo primero que hice fue buscar el teléfono, no para revisar noticias ni correos, sino para ver si había algo de él. Aunque anoche casi me convencí de que no esperaba nada, que no tenía por qué continuar, que aquello había sido solo un momento, aún así, revisé. Y, por supuesto, no había nada, ni mensaje, ni llamada perdida, ni siquiera una señal de que. Recordaba cómo me sostuvo la cara con una delicadeza que no había sentido en años. Durante todo el día. Fue como si existiera en una realidad paralela. Respondía a correos, asistía a reuniones, sonreía a los compañeros, escuchaba a Nico contarme sobre la escuela, incluso preparé la cena, aunque nadie me lo pidió. Pero a través de todo eso corría un hilo tenue, casi imperceptible, de tensión, no la que duele o molesta, sino la que espera algo que no llega. Y no sabía qué hacer con eso.
Porque por un lado, no quería convertir aquel beso en una tragedia, ni en una decisión que marcara todo lo que viniera. Pero por otro lado, sentía que quedarme dentro de ese silencio era, otra vez, elegir la soledad. Incluso cuando ya empezaba a agrietarse. 2 días después, me rendí. Le escribí un mensaje. Le escribí sin prepararlo, sin pensarlo mucho. Simplemente, tal como vino a mi cabeza. No sé qué decidiste, pero si callas, probablemente tú tampoco lo sabes. Tuve el dedo suspendido sobre enviar mucho tiempo. No por miedo al rechazo, sino porque esa línea era desnuda, sin escudos, sin subtexto. Y si él no respondía, yo me quedaría en ese estado vulnerable aún más tiempo. Pero finalmente, lo envié. La respuesta llegó casi de inmediato. Solo una palabra, sí. Y aunque era corta, incluso podría parecer ofensivamente simple, no llevaba desprecio, ni frialdad, ni evasión. Llevaba lo mismo que había en todo lo que él hacía, honestidad sin adornos, sin excusas, sin promesas, sí, no lo sabe, y yo tampoco. Pero los dos ya no estamos donde estábamos antes, duele, pero no desgarra, molesta por dentro. Como una verdad que necesita salir para no intoxicar. Y no pude enfadarme con ese silencio porque no había manipulación, ni juegos, ni ofensas. Solo el silencio de alguien que también intenta entender hacia dónde moverse cuando no quedan muchos caminos, y por primera vez en mucho tiempo. Me permití no buscar la respuesta enseguida. Simplemente me quedé con ese sí en un silencio que ya no parecía vacío. Una noche tranquila, estaba sentada en un rincón del salón con el portátil, tecleando sin sentido. El informe en el que trabajaba hacía rato había dejado de importar. Solo no quería irme a dormir. Alejandro apareció en silencio. Tenía mi teléfono en la mano, sujetándolo como si quemara. Su rostro estaba sereno. Pero algo en sus hombros lo delataba, ya no respiraba como siempre. No estaba husmeando, dijo, el teléfono estaba sobre la mesa. Solo se encendió la pantalla. Un mensaje, no lo buscaba, pero lo leí. Se acercó, dejó el teléfono sobre la mesa. No lo arrojó, pero tampoco lo colocó con cuidado. Lo dejó como quien lanza unas llaves, queriendo tener las manos vacías para no hacer otra cosa. Olvide lo que significa simplemente estar al lado de alguien. ¿Eso lo escribiste tú? A él. Asentí en silencio. Tenía un nudo en la garganta, un temblor sordo en el pecho. Él caminó por la habitación unos pasos, de un lado a otro. Sus dedos se cerraban en puños y se abrían otra vez. Finalmente, se detuvo. Me miró, y en esa mirada no había odio ni gritos. Pero si algo peor, una fractura, podría aceptar que nos distanciamos. Que estabas cansada, que en algún punto te perdí. Pero, ¿tú? ¿Y él? Mi padre, parecía que, ni él mismo creía que, lo estaba diciendo en voz alta, ¿te das cuenta de lo que hiciste? No es simplemente otro hombre, es mi padre. Es el hombre que me creó, que cuidó de nuestro hijo, que nos ayudó a elegirlos. Azulejos del baño, maldita sea. Por primera vez en muchos años, vi emociones en su rostro, no ironía, no cansancio, no pasividad. Dolor verdadero. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Tienes idea de lo que has cruzado? Intenté decir algo, pero levantó la mano. No con violencia, pero con firmeza. No quiero oír un no es lo que piensas, ni un no fue planeado. Nada de eso importa. Se sentó, apoyando los codos en las rodillas, llevándose las manos a la cabeza. Viví años en el silencio, creyendo que era paz. Pensé que la estabilidad era madurez, que los dos estábamos cansados, pero aún aguantábamos. Y resulta que tú ya estabas en otra vida, con él. Me puse de pie, sin saber qué hacer con mis manos, con la mirada. Conmigo misma. No lo traicioné físicamente, dije, pero quizá fue peor. Simplemente dejé de estar contigo. Y me permití estar viva donde no tenía derecho. Él levantó la cabeza. Peor, ni te imaginas cuánto. Esto no va del cuerpo. Es que yo estoy aquí y tú ya no. Y no sé quién perdió más, yo a mi esposa o él a su hijo. El silencio cayó de nuevo, pero esta vez estaba cargado, como el aire antes de una tormenta. No, sé qué pasará ahora, dijo, levantándose. Pero no quiero seguir viviendo en una casa donde incluso el silencio ya no es nuestro. Agarró su teléfono y se fue al dormitorio. Despacio, pero esta vez con pasos que sonaban huecos, como el eco de algo que ya no volverá. Y me quedé sola en una habitación donde algo importante acababa de romperse. No una taza, no la confianza, sino la imagen de mí misma, la que aún podía respetar. Me desperté temprano. Demasiado temprano para ser día libre.
El piso estaba en silencio. Pero no era un silencio acogedor, era ese tipo de vacío que queda tras un terremoto. Alejandro ya se había ido, tal vez al trabajo o simplemente lo más lejos posible. Nico se había quedado a dormir con su abuela, lo habíamos acordado antes de la conversación. Y de repente resultó que hoy estaba sola, completamente, sin necesidad de ser nada ni madre, ni esposa, ni mediadora, ni receptora de expectativas ajenas. Quedamos en encontrarnos sin muchos mensajes. Él escribió simplemente: estaría bien si hablamos, pero solo si tú también quieres. Nos sentamos en el mismo banco donde habíamos tomado café la última vez, esta vez sin vasos, sin bromas. El otoño temblaba un poco. El viento sacudía las ramas. Y yo pensaba, ¿no será ya hora de que yo también caiga? Santiago guardaba silencio. Pero en ese silencio no había esperas, solo permiso. No parecía resentido, pero tampoco tranquilo. Pensé que no ibas a escribir, dije, y parte de mí estaba casi agradecida, porque no sabía cómo aguantar otra incertidumbre. Otra parte esperaba, respondió él, lo sé, porque yo también esperaba, pero no quería ser el primero, y tampoco el último. Volvimos a callar, pero esta vez el silencio pedía acción. No sé qué hicimos, lo empecé, no fue pasión, no fue un plan. Fue algo vivo, dijo él, pero no necesariamente correcto. Lo miré, por primera vez. No como alguien que me escucha, sino como alguien a quien yo misma no supe ver antes. Alejandro, dije, no éramos felices, pero eso no significa que él lo mereciera. Santiago suspiró. Su mirada no era firme, ni débil humana. ¿Sabes qué es lo peor? Que vi cómo se apagaba. Lo vi durante años. Y no dije nada, porque yo también estaba en mis propios silencios. Y supuse, son adultos, ya se aclararán. Pero ahora pienso, quizás no lo hicieron. Y nosotros somos el resultado de todo lo que él nunca dijo en voz alta. Yo estuve con él, pero no a su lado, dije, y tú eras su padre. Pero tampoco estuviste cerca. Ahora estamos, el uno junto al otro. Cuando ya es tarde, sonrió triste, tierno. Sin exigir continuación, no puedo ponerme entre ustedes. Ni quiero, incluso si entre ustedes ya solo hay vacío. Porque es en ese vacío donde está lo que necesita sanarse. Sin mí lo miré. ¿Y tú? Encogió los hombros. Yo estaré, simplemente no cerca. Y no para esperar, sino para recordar que aún puedo ser honesto. Aunque eso signifique retirarme. No nos despedimos. No nos abrazamos. No. Lloramos. Solo nos levantamos. Y nos fuimos en direcciones opuestas, no con dolor, sino con respeto, por lo que pasó, y por lo que ya no pasará. Caminé despacio, sin ilusiones, pero también sin carga, por primera vez en mucho tiempo, con una decisión, no con una huida. Y por fin entendí, la vida no es elegir entre lo bueno y lo malo, es moverse entre lo difícil y lo honesto. A veces nos encontramos en situaciones sin salida correcta, solo verdad, sin adornos, sin victorias. Traicionar no solo el matrimonio, sino a mí misma dentro de él. Santiago se acercó más de lo debido y se alejó a tiempo. Alejandro perdió más de lo que ambos notamos. Y en esta historia no hubo villanos. Hubo 3 personas cansadas que callaron demasiado tiempo, y después empezaron a escuchar. Y eso ya no es una derrota. Es humano.